Bien, empezamos otra vez. Quedamos en que enfocamos los sistemas de transporte transmembranal, que son bien importantes para entender los fenómenos físico-químicos de la nutrición. Los enfocábamos desde el punto de vista de la relación entálpica y de energía total integradora, la energía interna. Y veíamos la vez pasada cómo delta S, es decir, los cambios en la energía entálpica en función del calor que nos dan el orden molecular, estaban directamente proporcionales o eran iguales a la energía interna, a delta U, que es la energía total del sistema vivo. Y el chiste de todo esto era ver cómo los modelos tradicionales de la nutrición salina no solo no cumplen con esta función, sino que la contradicen y hasta la neutralizan. Y cómo los modelos coloidales, el modelo bioquímico de Lightborn, no solo se necesitan, sino que potencializan este transporte transmembranal. Y en eso nos quedamos en la disertación, viendo lo importante, lo fundamental que es las consideraciones termodinámicas, mucho más allá de considerar las soluciones como un conjunto de bolitas que andan flotando en un seno acuoso y que esas bolitas son las que se comen las plantas, ¿verdad? Con ese sistema que pues ya es obsoleto. Y les decía hace un momento, vamos a pasar de este sistema tradicional al modelo bioquímico de Lightborn y nos iremos hasta lo que viene siendo los flujos transmembranales, pero calculados en un espacio nanológico. Ahí vamos a terminar esta disertación. Primero les voy a hablar acerca de lo tradicional y cómo el modelo bioquímico de Lightborn toma esa parte tradicional y cómo la va a bajar al sistema nanológico a través de los flujos oscilatorios perturbados. Es decir, el sistema bioquímico de Lightborn se fundamenta en el transporte de la membrana que se inicia a través de un flujo oscilatorio de perturbaciones llamadas solitones, es decir, ondas que se emiten desde la membrana, en la membrana y fuera de la membrana, que son los que van a causar una serie de flujos de un seno soporte o seno de reacción. Esta parte importante de la membrana y la solución la vamos a enfocar tradicionalmente y la vamos a enfocar de acuerdo al modelo bioquímico del aire. Y nos vamos a la prehistoria, les decía, y la prehistoria empieza cuando el señor Stern empieza a desarrollar su teoría de la doble capa difusa y empieza a ver la correlación entre la densidad de las cargas superficiales con el potencial superficial y la distribución iónica afuera de una superficie plana. Es decir, está desarrollando una teoría de cómo los iones, cómo las bolitas, cómo las cargas eléctricas se mueven. Y esto es muy interesante, pero no nos debemos de quedar ahí. Así como las teorías de la luz, por ejemplo, inician con las teorías corpusculares, imaginándose la luz como bolitas que viajaban a 300.000 kilómetros por segundo y que en ese momento Newton empieza a desarrollar a través del cálculo infinitesimal toda una teoría de partículas de la luz que explican muchas de las propiedades de la luz, pero no todas. Y después sale la teoría ondulatoria, en donde la luz no son partículas, sino que son ondas. Son ondas que se van transmitiendo en el espacio, pero que tampoco llegan a hacer la explicación correcta de la teoría de la luz. Así llegamos a los grandes encuentros que veíamos la vez pasada de la física, en el cual las teorías de la relatividad general y especial de Einstein pueden explicar las colisiones entre las estrellas, entre las nebulosas, entre las galaxias, pero no pueden explicar las relaciones
intraatómicas, subatómicas, que explica la física cuántica, y se genera una gran barda, un gran obstáculo, un gran abismo entre esas dos percepciones. Y les decía la vez pasada cómo la distancia del centro del átomo de hidrógeno, del núcleo del átomo de hidrógeno, a la primera capa, la capa K, suborbital S, subnivel 1, tiene aproximadamente, comparando la distancia, de 10.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cómo es posible que dentro del centro del núcleo del átomo de hidrógeno hacia la primera órbita, considerando el modelo de Niels Bohr, que ustedes conocen, un puntito y un chorro de aritos girando alrededor, un modelo heliocéntrico, como el de la Tierra y el Sol, por ejemplo, o el Sol y la Tierra, en ese sentido, cómo esa distancia en el átomo de hidrógeno es 10.000 veces más grande que la distancia de la Tierra al Sol? ¿Cómo puede ser posible que en ese femtoespacio quepa todo un sistema solar? Bueno, precisamente por ese sistema de proporciones es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y decíamos la vez pasada que estaba la teoría de supercuerdas, que es una teoría unificadora. Lo máximo que está ahorita en la física, en la matemática, en la biofísica, es aplicar estas teorías de cuerdas para explicar realmente cómo funciona el cosmos, el universo y por lo tanto la vida. Y aquí nos estamos tratando de explicar cómo come una planta a través de sus células radiculares, de la membrana de la célula radicular, y cómo se hace el transporte transmembranal. Y vámonos a la parte paleozoica de este asunto, que es la capa Stern rizosférica entre 5 y 11 nanómetros de la superficie de la membrana radicular, que es en donde se concentran los iones para minimizar lo que es el potencial de adsorción, conocido como potencial mátrico del suelo, y se maximice el potencial osmótico, es decir, la capacidad de la planta para empezar a adquirir los iones. Y estas teorías paleozoicas de Stern, de la doble capa difusa, de los iones, es lo que vamos a empezar a desarrollar para que se vea la gran diferencia. En estas teorías, Gould, Chapman y Stern consideran electrolitos y superficies cargadas. Para empezar, ya están bien, ¿sí? Porque ya no están considerando bolitas de átomos o de moléculas, sino sus capacidades de reacción desde el punto de vista químico, que viene siendo su capacidad cargada. Esa concentración de iones y la valencia que tiene ese ion, ya sea positiva o negativa, en conjunción con la constante dieléctrica del disolvente, es decir, la capacidad del disolvente para mantener iones en solución, que es la constante dieléctrica, se van a concretar, a juntar, a correlacionar en la ecuación de Poisson-Boltzmann, que se utiliza para calcular esa distribución iónica en una solución, en función de las densidades de carga superficial y de los potenciales de carga. Esta es la parte antigua. Y empezamos a tener un sistema matemático de ecuaciones Poisson, en donde la distribución de cargas en solución se van a fundamentar en los iones libres. Y aquí empieza el principio del equilibrio químico. A través de los campos eléctricos de Coulomb generados en base al fenómeno de entropía, es decir, de desorden, de repelerse unas cargas del mismo signo versus juntarse las cargas de signo contrario en un seno líquido con una constante dieléctrica que permite que los iones estén separándose y juntándose, separándose y juntándose. La ecuación de Poisson nos dice que los iones libres son definitivos para marcar la concentración local de los iones, que pueden ser trasladados
de los senos mátricos hacia los senos osmóticos mediante presiones difusivas. Esta es la base fundamental de las ecuaciones Poisson. Y nos dice también que ese traslado son de tipo Boltzmann, es decir, de tipo electromagnético. Ya la carga al moverse genera un campo magnético, esa valencia del ion cuando se está moviendo genera un campo magnético y al generar interacciones con el seno de reacción empezamos a entrar en juego las temperaturas críticas y el trabajo en joules. Y podemos decir que una KT de 4.1 por 10 a la menos 21 joules a 23 grados centígrados es un promedio en el cual podemos mantener iones contrarios en solución separándose para que tengan una distribución Boltzmann, es decir, una distribución homogénea, una distribución que no esté anclada a los potenciales mátricos y que los potenciales químicos del disolvente se puedan expresar en términos de presiones osmóticas para poder ver ese flujo que es el que nos interesa medir del seno, el seno de contención hacia el seno de adsorción para posterior absorción en la célula. Entonces empezamos a entrar con el primer problema que tiene Poisson, Boltzmann y este enfoque paleozoico de la nutrición vegetal o de los senos de soluciones iónicas. Todo estaría muy bien si nos quedáramos en esta parte del seno, es decir, en la parte iónica. El problema está en donde entramos en contacto con superficies coloidales. Aquí es donde está el grave problema, porque no consideran ni Gu-Chapman ni Poisson-Boltzmann, ninguna de estas teorías considera el qué pasa en la superficie coloidal. Consideran que automáticamente esta superficie coloidal es solamente una barrera de paso en donde, número uno, antes decían estaba una estructura anatómica conocida como canal iónico y llegaba el ion y entraba por ese canal iónico que identificaba el de potasio, el de calcio, etcétera, se identificaban y pasaba por esa estructura anatómica y esto era nada más una puerta. Había un gatekeeper, un portero, llamémosle así, que era una intensidad de carga y que se atraían los iones y ¡pum! Pasaba del seno de reacción y contención hacia el seno de adsorción pegado a la superficie y luego se absorbía. Y este es el grave error que todavía prevalece dentro de este enfoque de la nutrición salina, donde creen que solamente que los iones pasan automáticamente a través de las barreras coloidales. Ya afortunadamente se ha descartado la idea de que era una estructura anatómica el canal iónico. Actualmente sabemos que no hay estructuras anatómicas de canales iónicos, sino que son formaciones momentáneas, femtológicas, de contacto, que se van generando por una serie de fenómenos electrodinámicos y magnéticos, llamémosle así, pero que no pueden ser explicados ni por Gu-Chapman ni por Poisson-Boltzmann. Entonces aquí, estos pasos de iones, ¿sí?, si esto se quedara en este aspecto, funcionarían estas ecuaciones perfectamente bien. Perfectamente bien podemos hablar de potenciales, perfectamente bien podemos hablar de cambios en las velocidades, perfectamente bien podemos entender cómo en base a las valencias, a la capacidad de carga, se efectúa un movimiento que lo podemos describir como un seno hiperbólico. Y aquí es en donde vamos a ver al rato que está uno de los errores de estas teorías cuando las bajamos al nivel femtoscópico y nanoscópico. En estas funciones paleozoicas de la nutrición, estamos hablando
de que a 25 grados centígrados para un electrolito 1 a 1 molar de concentración y para 0.1 molar podemos tener aproximadamente una capacidad de Debye, de aproximación. ¿Qué tanto se acerca? Esto es, ¿qué tanto se puede acercar un ion hacia la superficie coloidal para que entre por el canal iónico para la famosa interacción electrostática ion-membrana? Y decimos que hay 9.6 nanómetros y 0.96 nanómetros. Es decir, de aquí sacamos la teoría de Stern, en donde dice que de 1 o de 0.96 a 5 nanómetros, a 10 nanómetros, a 11 nanómetros, está la capa máxima de absorción. De aquí viene. Y de hecho, pues aquí mis muchachos del doctorado en Culiacán, en CIAD, me están poniendo los canales iónicos, ¿verdad? Que esto no quiere decir que existan así. Aquí estamos poniendo el canal para podernos imaginar cómo entra transmembranalmente un ion. Las cosas cambian cuando hablamos de los sistemas coloidales. Ya no estamos hablando de interacciones en solución, ni estamos considerando las superficies coloidales como simples barreras de entrada o salida, sino como entes participadores en donde se va a formar un canal iónico y en donde vamos a empezar a tener una interacción completamente distinta de lo que es en un seno de solución, y por lo tanto no podemos seguir enfocando ni en milimoles, ni en nanomoles, ni en moles, ni en ningún tipo de concentración expresada en iones, el cómo la planta o cómo la célula vegetal toma el nutriente. Y ahorita vamos a ver por qué. Para empezar a introducirnos en esto, lo que hice fue poner en el sistema coloidal en función Z-Riemann para poder referirnos a las cargas superficiales, pero desde el punto de vista bajados ya al aspecto nanológico. Y ahí tenemos que cambiar completamente el sistema de referencia, ¿sí? Hasta aquí estamos hablando de un sistema newtoniano. Hasta aquí estamos hablando de bolitas negativas y positivas que se van a juntar y nos quedamos con esa imagen de primero de secundaria, creyendo que los átomos son bolitas y las moléculas también, porque así nos las pintaron para podernos explicar con peras y manzanas lo que ocurría en el seno de una reacción. Pero parece ser que mucha gente se ha quedado con esa idea todavía. Pues para poder hacer ese traslado, para irnos de un universo a otro, tenemos en primer lugar que irnos del sistema de referencia hacia de una referencia de Poisson-Boltzmann a una referencia Riemann. Y empezamos a ver cómo en los sistemas coloidales cambia completamente la densidad de carga superficial en la interfase y se mide en menos 75 milivolts en un coloide anfífilo en una solución de 0.15 moles a 25 grados. Y tenemos un sistema de concentración en base a volumen completamente distinto. Si ya estamos viendo cómo es que el coloide está estructurado y cómo realmente es diferente lo que pasa fuera del coloide a lo que pasa al contacto con la superficie coloidal. Y aquí es en donde voy a hacer un brinco mágico hasta este tipo de fenómenos que vamos a ver aquí. Ahí les voy. Vamos a ver ahora la membrana celular radicular en la dinámica de no equilibrio en soluciones sales-agua, ¿sí? Lo que estábamos viendo ahorita con Debye-Huckel, con bolitas y palitos, con átomos y moléculas que van y vienen, lo voy a pasar todavía más de los sistemas Riemann, de función Z-Riemann, nos vamos a ir a función hamiltoniana, nos vamos a meter todavía más a fondo y vamos a reforzar lo que decíamos en la tesis que planteamos la clase pasada, que era: la vida es no equilibrio.
el día en que la vida sea equilibrio, estaríamos muertos porque hablamos de neutralidad, de no movimiento, y la vida es dinamis. Hablamos de una dinámica, movimiento, con cambios de posición, de flujo y de ritmo. En este sistema de ecuaciones estoy ejemplificando cómo en esta dinámica de no equilibrio, la membrana celular que está aquí, voy a ver si puedo hacer un poquito más amplio esto, más grande, aquí está. Fíjense cómo esta membrana va a tener flujos oscilatorios perturbados. ¿Qué estamos diciendo con esto? En primer lugar, una membrana celular se perturba, es decir, está en movimiento, no hay membranas celulares estáticas. Al hablar de una membrana celular en éstasis, es decir, estática, sin movimiento, estaríamos hablando del equivalente a un shock tetánico, a una tetania membranal, es decir, a una parálisis total. Vaya, entiéndanmelo como un calambre. Se acalambraron, se quedaron allá acalambrados. Un calambre en una membrana celular radicular implica la no absorción, simple y sencillamente. El fin de la vida. Y esto no puede ser, vean. No puede ser. Entonces, para empezar, el modelo bioquímico de Livon se fundamenta en apreciar las membranas celulares en función de los flujos oscilatorios de las perturbaciones que se van dando. Esta es una perturbación, mire. Aquí tenemos la membrana y cuando hacemos hacia el interior una onda, estamos haciendo una interrelación del medio exterior hacia adentro. Lo mismo ocurre hacia afuera. Aquí tenemos de la parte de adentro de la célula hacia afuera y luego hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Este es un flujo oscilatorio perturbado. Ahora, si nos vamos a este lado, aquí donde funciona bien Gould, Chapman, Stern y Debye-Hückel y todos, y Poisson-Boltzmann, aquí, el problema es que estas perturbaciones no ejercen el espacio de contacto necesario para que se lleve a cabo el movimiento en base a la perturbación. Es decir, no hay flujo oscilatorio perturbado. ¿Por qué? Porque mientras estamos llamando por este lado con energía electrodinámica, las moléculas están lejos. Aquí hay un espacio muerto. Y si en este espacio muerto se llegan a meter moléculas, átomos o energía contraria a la que está requiriendo la célula y a la del seno de reacción, estamos hablando de una ineficiencia. Ya no hablemos de un bloqueo, hablemos de una ineficiencia en el sistema de nutrición. Y esto es lo que tratamos de poner aquí con esta ecuación. Con esta ecuación estamos diciendo que estos flujos de volúmenes en función de las temperaturas de 0 hasta el infinito, en función del tiempo para poder hablar de movimiento y en función de densidades perturbativas, estamos hablando de un gran esfuerzo. Y para empezar, aquí las constantes Faraday, las constantes hamiltonianas que tenemos que emplear, no son funciones de seno hiperbólico como las enfocaba Debye-Hückel, son cosenos naturales. Este coseno natural es el coseno que estamos formando en la perturbación. Y estamos describiendo esos flujos en función de las densidades electrónicas, en función de los campos electrodinámicos, en función de lo que son las ecuaciones de Hamilton, de operadores hamiltonianos, en función de carga puntual, para poder entender cómo esas energías, desde el punto de vista femtoscópico, van a estar actuando en el agua y van a tener una migración, un viaje en función de las perturbaciones oscilatorias. Este flujo hacia acá
es en función de estas oscilaciones perturbadas de la membrana celular. Y desde el punto de vista de la sal, aquí tenemos el grave problema. Aquí hay un espacio. Si nosotros creemos que aumentando el volumen, que aumentando la concentración de sal, vamos a lograr por número de gentes, o por número de entes, o por número de bolitas, o como quieran ustedes, hablando de una turba, de una gran masa de personas, que entre más estén, imagínense el Zócalo en la Ciudad de México, lleno de gente, en función de el Palacio de Gobierno, por decir algo. Y creemos que metiendo más gente a esa Plaza de la Constitución, a fuerza se van a presionar contra el Palacio de Gobierno. Pues eso podrá funcionar con personas, pero con moléculas no, y menos con moléculas en campos de Boltzmann, en campos cargados, electrodinámicos y electromagnéticos. Aquí si usted le pone más bolitas al asunto, si le pone más concentración, lo que va a hacer es incrementar la distancia de repeleción. Es decir, nos vamos a ir más lejos de la superficie oscilatoria perturbada. Ese es el gran problema. Por eso es que hay cambios en la ósmosis, en el fenómeno osmótico. Por eso es que si usted le aumenta mucho la concentración salina aquí, lejos de que estas flechitas que son las perturbaciones ab intio, es decir, hacia el interior de la célula, sean las mayores, las que van a ser mayores van a ser estas, hacia el exterior de la célula, y vamos a sacar agua y vamos a sacar nutriente en lugar de meter nutrientes. Ese es el grave problema, esa es la gran contradicción, y esta es la gran diferencia cuando bajamos nuestros ojos de la mente a través de las matemáticas a contemplar la nanología y la femtología de un sistema vibratorio, oscilatorio, perturbado de un transporte transmembranal. Noten la gran diferencia. Ahora, esto es lo clásico. Hasta ahí estábamos hablando de estos sistemas con aproximaciones de Bae. ¿Sí? Estas bolitas que están aquí flotando, que algunas logran entrar y algunas no, hagan de cuenta que son estas, que están aquí en una distancia y que no se llega a formar el canal iónico. El canal iónico se llegaría a formar aquí, se llegaría a formar aquí y se llegaría a formar aquí. Y la exoósmosis se daría aquí y se daría aquí. Ahora, yéndonos hacia el punto de vista coloidal, metiéndonos a espacios Riemann, a espacios Hamilton, en función de concentraciones, lo que trataríamos de hacer es explicar estas mismas perturbaciones, estas mismas distancias hacia la superficie, para evitar la exoósmosis, ¿cómo se logran hacer? ¿Cómo podemos decir nosotros, en función de ecuaciones de Graham, que optimizamos en 84% la superficie cargada? ¿Cómo podemos garantizar eso? Muy sencillo. ¿Sí? Cambiamos nosotros el enfoque y nos vamos hacia esta parte, en donde hablamos de la dinámica molecular, también en no equilibrio, ¿sí? También en no equilibrio, pero en una superficie coloidal anfifílica enantiomórfica. Vamos a irnos ahora a lo que hacemos nosotros. Y vamos a empezar por tipificar esta dinámica molecular de flujo coloidal directamente dependiente y proporcional a los flujos de calor. Nótese la gran diferencia. En las teorías anteriores estamos hablando de superficies cargadas eléctricamente, de densidades de carga. Todo es función de las cargas eléctricas y de los campos magnéticos por ellas generadas. En el modelo bioquímico de LIBON, la gran diferencia está en que lo hacemos el enfoque en función del calor. ¿Y por qué en función del calor? Porque si ustedes quieren entender los fenómenos
entálpicos, es decir, como de la entropía total, como del fenómeno browniano de distribución completamente al azar, donde las moléculas están completamente sin ningún orden, con entropía máxima, vamos pasando poco a poco hacia una minimización entrópica con la consecuente maximización entálpica, es decir, del desorden al orden. ¿Cómo vamos manejando el calor? El calor es la clave fundamental para poder entender las energías reticulares, para poder entender las energías intramoleculares y para poder entender, de acuerdo a las teorías del campo unificado y a las teorías de supercuerdas, cómo interrelacionamos los medios sólidos, líquidos, gaseosos, plasmáticos y coloidales en sistemas no equilibrados, es decir, en sistemas vivos. Y lo primero que notamos aquí es cómo el coloide, esto ya es un seno coloidal, se pega, se adhiere a la superficie coloidal de la membrana celular y el transporte transmembranal se da de forma natural. Es decir, nos sincronizamos con la respiración, podríamos decirle así, con el flujo vibratorio de esa membrana y estamos al unísono, sincronizados, síncronos al mismo tiempo, ¿sí? Estamos vibrando, latiendo junto con esa célula. Este es el coloide. Aquí usted está viendo cómo estas energías de iones están entrando cuando se les están reclamando y se retiran cuando se les viene el fenómeno de repelimiento normal y vuelven otra vez hacia adentro y vuelven hacia afuera y están latiendo en un no equilibrio en base a los flujos de calor. Esta es una gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que los iones están dispuestos para entrar cuando la planta, cuando la membrana, cuando el sistema vivo lo esté necesitando en tiempo y forma. Estamos completamente de acuerdo con fenómenos difusivos. Ahora sí, podemos hablar fenómenos de difusión mutua, que fue con lo que terminamos la clase pasada, en donde decíamos delta S es igual a delta U. La energía total del sistema, la energía unificada, la energía completa, la energía que nosotros metemos en base a nutriente que se integra con la energía propia del sistema en base a fenómenos difusivos. Entonces, ahora sí, podemos hacer precisiones muy exactas de cómo matemáticamente el coloide difunde su contenido de acuerdo a la necesidad de la oscilación perturbada de la membrana celular. Y se genera ahora sí un transporte transmembranal sin ningún bloqueo, sin ningún problema. En no equilibrio, en función de los flujos de calor, en función del tiempo. Obviamente tenemos que meter variables tiempo dependientes para poder entender cómo esas ondas, en funciones de las temperaturas y en funciones del tiempo, hasta un tiempo infinito, pueden estar sincronizadas con el ritmo celular. Nótese la gran diferencia. Aquí está expresada esta dinámica molecular en flujo coloidal de no equilibrio, y aquí es en donde podemos nosotros calcular con las ecuaciones de Graham, en función ya de las concentraciones y de las presiones osmóticas, cómo estamos hablando de una optimización del 84% de la superficie de carga, lo que quiere decir que el ion que usted ponga dentro del coloide, el ion que vaya aquí dentro del coloide, tiene el 84% de probabilidades de entrar y de formar canal iónico de acuerdo a la demanda interna de la célula. Esta es la gran diferencia, este es lo diametralmente opuesto a lo que dicen los que manejan las sales
y los nutriólogos, entre comillas, y todos los que manejan la contradicción de la nutrición salina versus lo que son las dinámicas de flujo coloidal que manejamos nosotros. Este es el fundamento matemático. Por eso nosotros sí nos podemos dar el lujo de calcular las cargas de transferencia ion-membrana en función de la presión osmótica, no en función de la concentración de la solución. En función de la presión osmótica, ¿por qué? Porque en función de la presión osmótica es en donde estamos trabajando directamente con la necesidad de la planta para poderse nutrir, para poder trabajar internamente. Aquí, ahora sí, podemos hablar de concentraciones mínimas de 4.8% o de 4.8 por metro cuadrado. En cuanto a lo que nosotros podemos hablar de concentraciones en el suelo. Es decir, que tenemos el potencial de fijación de un 5% versus el potencial de absorción del 95%. Así de fácil. Y por eso podemos empezar a calcular los radios calcio-potasio a menos 100 milivolts y temperaturas de 298 Kelvin para poder empezar a decir que un calcio biotexa se correlaciona directamente con 50 potasios de biotexa para equilibrar la presión osmótica de biotexa. ¿Sí se ve la gran diferencia? ¿Cómo podemos llegar a este fenómeno de precisión? Ese es lo que se llama el diseño molecular, ¿sí? El diseño de las moléculas en función de un propósito. O sea, no es nomás poner una serie de iones en solución para calcular una molaridad, para decir que tantos miliequivalentes son los que se están absorbiendo, que son puras mentiras. Y peor, si todavía esta gente los están midiendo con el conductivímetro y con el pHímetro. Digo, es como si ustedes tratan de medir la velocidad de un avión o de una nave espacial con un podómetro. Caramba, es lo que se usa para medir la velocidad, los pasitos que da uno aquí en la Tierra. Son cosas tan idiotas, pero bueno, así es como se está moviendo la paleociencia de la nutrición vegetal, que todavía, por la fuerza de las grandes compañías, está siendo impuesta. Y todavía se enseñan esta clase de barbaridades en las escuelas. Todavía los agrónomos y los nutriólogos y todos los ólogos que salen ahorita, salen con esta bola de tonteras en la cabeza, que son las que hay que quitar, ¿verdad? Hay que quitarles, trasplantarles si es necesario el cerebro, para poder entender que en primer lugar no hay equilibrios. Paso número 1 de cualquier situación que traten de imponerles ahorita en la nutrición de las plantas, se basa en las constantes de equilibrio. Mal, ¿no? Punto. No hay equilibrios y desde ahí ya están mal. En segunda, están considerando nada más los flujos al exterior, los flujos en el seno iónico de la solución. Eso funciona en su matraz, en su vasito de precipitados, o su matraz Erlenmeyer que tengan ahí, con su agüita y la solución ultrasoluble y las sales ultrasolubles que estén poniendo. Ahí sí calcúlenle el pH, la conductividad eléctrica, métanle Poisson, Boltzmann, de Weich-Huckel y todo lo que quieran. Pueden desarrollar todas las ecuaciones que utilizan en química analítica 1, análisis cualitativo 1 y análisis cuantitativo 1, primer semestre y primera clase. Ahí déjense caer con esas ecuaciones. Pero no traten de interpretar en base a eso, que es paleozoico, cómo vive una célula, cómo se alimenta una célula que es un coloide. El gran error es ese. Entiéndase que tengo una razón fundamental. Lo que ustedes les enseñaron en la escuela funciona aquí, aquí, aquí.
El gran problema es cuando hay contacto con la superficie coloidal. Y estos fenómenos de Gouw Chapman, Poisson-Boltzmann, de Weiheuvel y demás, no expresan la parte de contacto con el sistema coloidal y mucho menos expresan el transporte dentro del sistema coloidal. No lo expresan. Para ello tenemos que cambiar la perspectiva, para ello tenemos que irnos hacia lo que son los flujos moleculares en dinámicas de no equilibrio y pasar de los milimoles y de la etapa iónica a una etapa femtoscópica y nanoscópica. Y aquí entramos en la molécula, en el equilibrio molecular, en el no equilibrio de la dinámica molecular, y empezamos a ver cómo las oscilaciones perturbadas de la membrana celular no interactúan directamente con el seno iónico de reacción, y por lo tanto aquí hay una barrera, y cómo en la dinámica molecular de flujo coloidal, en función del calor, maximizando la entalpía de la reacción, minimizando la entropía, sincronizándonos con los flujos, con los ritmos de la vibración de la membrana celular, en el seno coloidal empezamos a entrar y salir, a intercambiar los elementos nutrientes dentro del mismo seno, que ahora es un coloide. Esto sí ocurre porque esto es coloide y esto es coloide, y dentro de la célula hay coloide, y más para acá las arcillas son coloides. Entonces todo este sistema coloidal, estamos hablando de un flujo coloide-coloide. Espero que hayamos quedado claros con la explicación y que podamos tener una mejor comprensión de estos fenómenos de la nutrición, la comparación de los sistemas tradicionales y el modelo bioquímico de Livon, para poder entender la gran diferencia, para poder marcar nuestra gran distancia con respecto a lo que hacen los demás, y para poder valorarnos técnicamente y para poder explicarle al productor, explicarle a la gente de campo, a la gente que está produciendo la comida, la gran diferencia que hay de usar un sistema coloidal a un sistema basado en simples campos eléctricos y concentraciones de iones. ¿Sí? Como este sistema, mire, aquí lo tiene. Cuando usted usa el conductivímetro, lo que está haciendo es medir los campos eléctricos, la función entrópica, ¿sí?, mediante una ecuación de Poisson convertida para campos eléctricos. Y usted está midiendo ahí la conductividad eléctrica, es lo que está haciendo. Mientras que en las cuestiones salinas usted mide fenómenos entrópicos, desorden. En la cuestión coloidal usted mide fenómenos entálpicos, es decir, orden. ¿Qué es lo que nos interesa? No nos interesa que haya muchas bolitas acá en la solución libres y generando gran conductividad, porque eso no se lo está comiendo la planta, señores. Eso está afuera completamente. Lo que nos interesa es lo que está en contacto con la membrana celular, porque ahí se va a dar el fenómeno de adsorción con D y absorción, porque aquí es en donde se va a dar el flujo coloidal. Por eso yo soy enemigo de estar midiendo las conductividades eléctricas, y les digo, en el modelo del Livon no se necesita. Oiga, pero denos otra manera de medir, porque vienen sus competidores, y nos dicen que hay que echarle tanto de sal para la solución madre, y que de la solución madre empezamos a hacer las diluciones, y luego medimos la conductividad antes y la conductividad después, y eso fue lo que se comió la planta. Bendito Dios, ¿verdad? Qué ingenuidad y qué ignorancia tan crasa, y pensar que hay gente que se las cree. Están midiendo el desorden. Hagan de cuenta, vuelvo otra vez al ejemplo de las gentes, un motín de personas que quieren entrar por una puerta.
y usted mide la cantidad de gentes que hay afuera, imagínese otra vez la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, llena de personas, llena de manifestantes, por decir algo, o de asistentes a un concierto, si la quieren ver de otra forma, y una puertita ahí en Palacio Nacional, una puerta con ciertas dimensiones por las cuales debe de entrar, no toda la turba, sino de alguna manera, por orden, gente por gente, o de a dos en dos, o de a tres en tres, y como quieran. Una cosa es medir los que van entrando con un contador de esos de mano, y empezar, aquí vienen 1, 2, 3, 4, los que están pasando, que sería un fenómeno entálpico, coloidal, y otra cosa es medir los que están afuera haciendo la gritería y el desmoche. Y dicen, es que hay muchos acá, por lo tanto la probabilidad de que entren es muy grande. Eso sería lo que hacen los que andan midiendo conductividades eléctricas. Medir el desorden afuera y no el orden que se está formando. Notan la incongruencia. Notan eso, es esa cosa que no puede ser, no puede existir. ¿Sí? Aquí estamos explicándolo científicamente y lo estamos demostrando con la única ciencia que no puede admitir el error una vez establecida, que es el principio del postulado matemático. Estamos haciendo las congruencias correspondientes, estamos yendo a lo que vienen siendo ya operadores hamiltonianos, nos estamos yendo todavía a un espacio de química cuántica, de mecánica cuántica, de teoría de supercuerdas conjugada, para poder entender estos fenómenos desde el punto de vista del balance de energías. Por mi parte, este lunes ha sido todo. Ojalá y hayamos dejado la inquietud de la gran diferencia que hay entre los sistemas coloidales y los sistemas tradicionales. Les agradezco la amabilidad de su asistencia y su atención, y nos vemos el próximo lunes. Espero que les vaya bien el resto de la semana. Muchas gracias.